soy Pascual, soy parte de un estudio de arquitectura, algunos lo llaman colectivo, no sé bien qué es, se llama Al Borde. En realidad somos 4 personas que conformamos esta organización que no existe, no es una organización que tiene una figura jurídica ni nada, sino que somos estas 4 personas. Y nos dedicamos, o sea, nunca pensamos en ser una oficina, nunca pensamos en el futuro, sino que la cosa se fue dando y de a poco fuimos construyendo lo que ahora es Albor. En el 2014 nos quedamos sin lugar, sin oficina, sin casa. Arrendábamos un espacio en el centro histórico de Quito y hubo problemas, teníamos que salir y justo habíamos decidido dar vivienda a nuestros residentes. Recibimos a 4 personas de todas partes del mundo que vienen por 6 meses a trabajar con nosotros. Y entonces en ese momento necesitábamos un lugar para la oficina y un lugar para la residencia y no teníamos ninguna de las dos. Somos nosotros, desvalidos, sin lugar a dónde ir. Y este es el centro de Quito, cerca de donde estábamos. Un poco para entender el contexto en el que nos vivimos, en el que nos movemos. Es uno de los cascos históricos mejor conservados y más grandes de Latinoamérica. Y esta era la casa. Entonces, esta casa se habían comprado ellos. Esta es la familia que habían logrado adquirir este inmueble, pero estaba en malas condiciones. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Es una casa privada, es de una familia y necesitaban rehabilitarla y no tenían dinero. Y nosotros, en cambio, teníamos la necesidad de un espacio. Como te decía, estábamos sin oficina y sin residencia. Entonces, lo que decidimos es unir estas dos circunstancias adversas y hacer de eso una oportunidad. Nosotros teníamos tiempo, podíamos poner trabajo, tanto de diseño como de construcción, y ellos ponían el espacio, nosotros truequeábamos, digamos, intercambiábamos nuestro trabajo por el lugar. Al final estuvimos 6 años viviendo ahí gratis, entre comillas, ¿no? Con todo el trabajo que... Ellos viven desde que la compran, porque había un pequeño espacio que sí estaba en buenas condiciones. Y entonces ellos habitan, o sea, habitable, digamos. Ellos habitan desde que la compran. Pero tienen como mucho espacio que no lo pueden usar. Había algún arrendatario por ahí en condiciones muy malas y siempre fue su intención rehabilitarla y buscar la manera de hacerlo. Claro, o sea, generaron como ese doble uso, ¿no? Mientras ustedes rehabilitaban el resto de la casa y la habitaban como estudio, ellos también podían usarlo como vivienda. Sí, sí. Y el tema de los costos de materiales y demás, ¿cómo, o sea, los ponían como ellos mismos, la familia? Sí. Digamos que si el costo de la rehabilitación era 3, en realidad correspondía más o menos hacia eso, era más o menos como $300 el metro cuadrado de rehabilitación. Los 200 era nuestro trabajo. Nuestra gestión, nuestra búsqueda de materiales, todo lo que significaba mano de obra, todo nuestro trabajo. Y 100 más o menos era lo que ellos ponían por metro cuadrado para la rehabilitación. En algunos casos mucho menos. Por ejemplo, en esto de aquí, te voy a compartir de nuevo. En esta primera parte, que es lo que fue nuestra oficina, que es este espacio, el costo fue mucho menos, fue más o menos en dinero como $30 por metro cuadrado de rehabilitación, porque había que construir muy poco. Lo que hicimos fue sobre todo destruir y a partir del destruir, construir espacio luminoso. Esta era una cocina muy pequeña, fría, húmeda y oscura, y entonces lo que hicimos fue quitar el entrepiso y logramos tener mucho más espacio. No hicimos casi, o sea, hay aquí en este lado derecho donde está el cursor, se ve que hay una nueva ventanería porque esta de aquí no se sellaba bien, y entonces lo que hicimos fue cambiar, y fue un par de cosas y logramos una espacialidad distinta. Incluso las mismas instalaciones eléctricas se utilizaron. Lo que hicimos fue alargar solamente los cables y el interruptor quedó en el segundo piso, es digamos como este de aquí, pero en un lugar accesible.
con el que se podía. No era necesario hacer nuevas cosas. Y todo el material que sacamos de quitar ese entrepiso fue el material que nos sirvió para todas las cosas que hacían falta en ese primer espacio. Y te muestro cómo quedó el lugar. Es este, ¿no? Lo que fue justamente nuestra oficina por algunos años. Este es el espacio. Entonces, eso, o sea, hacer muy poco, sobre todo en este primer momento y en este primer espacio, no teníamos que construir. Solamente con la destrucción se podría lograr esto. Sí. Y pensando un poco como en el modelo de gestión, o sea, ¿cómo gestionaban el espacio y cómo se organizaron para gestionar esa casa con estos usos mixtos? O sea, ¿cuál fue el acuerdo que hicieron con la familia como de convivencia, ¿no? Para poder usarlo y también como que sean compatibles esos dos usos, o esos dos procesos, digamos. El habitar y también el construir y habitar también como estudio. Ajá. Mira, creo que dejé de... Esta es más o menos la casa, ¿no es cierto? Entonces, acá está la calle y desde ahí accedes y entonces en este espacio habitaban ellos. Era un espacio, como te digo, que después sí tuvo intervenciones, sí hicimos algunas cosas, pero ellos vivían acá. Y nuestro trabajo estaba concentrado en la parte de atrás. Entonces no había mucho problema en que coexistan estos dos momentos, ¿no? El momento de la construcción y la bulla y el polvo y tal, con su vivienda. Sí, o sea, al final hicimos una especie de convenio que en realidad era solamente hablado, no fue necesario firmar nada, en el que justamente nosotros íbamos avanzando de a poco en cada uno de los espacios con esta idea de que todo el dinero que se necesite lo pongan ellos y todo el trabajo nosotros. Nosotros para hacer este proceso pusimos unos honorarios, digamos, de trabajo súper bien pagados, o sea, como nunca seguramente, como este tal vez es el primer proyecto en el que cobramos muy bien, ¿cierto? O sea, decir, ponemos al máximo y ellos no nos negocian el dinero y nos dicen perfecto, nos parece justo sus honorarios. Y al mismo tiempo, ellos ponen un costo de arriendo de los espacios súper alto también con esta expectativa de arrendarlo como nunca lo pudieran haber hecho. Entonces, de esa manera, los dos sentíamos que ganábamos, ¿no es cierto? Al final no había dinero que cruzaba entre nosotros. Era solamente este intercambio de estos honorarios súper bien pagados con este arriendo súper bien pagado que nunca existía. Esa fue la manera de trabajar. Entonces, nosotros empezamos con este espacio de aquí, si es que se ve el cursor, que es justamente la oficina de Alborde, y después continuamos con este espacio de acá, que es la residencia para nuestros pasantes, para nuestros residentes, y con eso resolvíamos nuestras necesidades. Pero el proyecto no quedó ahí, y seguimos con la casa de la Malu. La Malu es parte del colectivo, somos 4, creo que no dije, Esteban, David, Malu y yo. Y entonces seguimos con lo que fue la casa de la Malu y después rehabilitando de a poco cada uno de estos espacios. Como te digo, fue un proceso largo, 4 años, 5 años de trabajo en el que estuvimos ahí. Este de aquí, que es el área de los residentes, este espacio que era un espacio común en el que almorzábamos todos los días, cocinábamos entre todos. Y los otros son pequeños cubículos, habitaciones para cada uno de los 4 residentes y un baño bastante cómodo. Esta de aquí es la casa de la Malu. También es un espacio en el que hicimos poco, que justamente fueron estrategias de meter luz, de hacer el lugar más amplio, como que sea más fácil habitarlo, más fácil vivir. Este de acá ya es un departamento que se hizo para los dueños, para que lo arrienden. Juntamos 3 bodegas, 3 espacios que no tenían nada, ni una sola entrada de luz, porque solamente tenían puertas de madera y ninguna ventana. Y entonces juntamos los 3 espacios y metimos luz desde la cubierta y desde todo lugar en el que podíamos.
todos los materiales de nuevo, acero inoxidable de de una exposición de un museo, que luego iba a ser basura y que la recuperamos para utilizar. La construcción empezó siendo por nosotros 8, digamos, 4 fijos y estos 4 residentes que cambian cada 6 meses. Ese era como el equipo base con el que trabajábamos. Pero después hay un montón de gente con ganas de hacer cosas y sin saber bien qué. Y entonces creo que cuando aparecen estas oportunidades, estos temas de meter mano en un proyecto y de construirlo y de hacerlo realidad, siempre va a haber gente interesada. Y entonces eso es lo que nos pasó. Llegó gente no sé, de una universidad de Inglaterra, de Londres, 3 chicas que llegaron y pasaron un par de meses construyendo este espacio, más la gente que estaba ahí, más nuestros amigos. Convocamos a un par de talleres, estábamos de profesores en la universidad, y hicimos un par de jornadas con nuestros alumnos y entonces eran 30 personas trabajando durante 2 días en este proceso, ¿no? Entonces se convirtió justamente en un lugar de compartir y en un lugar de aprendizaje. Y además nosotros capitalizábamos esto porque contabilizábamos el trabajo de la gente. Era parte del intercambio que hacíamos con los dueños. O sea, cada hora trabajada tenía un costo y ese costo entraba al sistema de intercambio y de tracking. Entonces toda la gente aportó directamente en el proceso de rehabilitación de este espacio. Él es el Christoph, el dueño, que es súper aficionado también a temas de carpintería y de resolver las cosas por sí mismo, digamos. Y entonces fue parte también en varias jornadas de trabajo. Uno de las pistas que nos da de qué época puede ser es que cuando estábamos construyendo quitamos un cielo falso y encontramos papel que estaba bajo el piso de madera, y parte del papel era de un diario, del periódico de la época, y la noticia se veía toda América, y toda América estaba llena de esvásticas, y la noticia era: Hitler piensa en América. Entonces, ese era como posiblemente el momento en el que se construía esta casa. A ver, digamos que nos pusimos ciertas reglas antes de empezar, o en el proceso. Una de las reglas era hacerlo nosotros mismos, ¿ya? Sabíamos que había cosas que eran posiblemente más barato contratar a especialistas, pero nos gustaba, y en realidad generalmente en muchos proyectos es como la regla que ponemos tratamos de respetarla siempre. Y entonces lo vamos a hacer nosotros, cueste lo que cueste, y tengamos que aprender lo que tengamos que aprender. Ya, esa era como la primera cosa. La segunda cosa era que no haya residuos de construcción, que nada salga, nada. O sea, que lo único que pueda salir es la basura común que sale todos los días de una casa cualquiera. Pero nada más. Todo lo demás tiene que ser absorbido por la... Y esto porque en el centro histórico es súper caro el movilizar escombros. Tiene que ser en las madrugadas, no puede ser a cualquier hora, es como todo un tema. Entonces esa es la segunda regla. La tercera era que entre la menor cantidad de cosas. Aquí no fuimos tan tajantes como en las otras dos, o sea, algo sí podía entrar, pero que intentar de que todo lo que entre sea gratis, sea producto del reciclaje de otros lugares. Sabiendo que siempre tendríamos que comprar herramientas, siempre tendríamos que comprar algo de ferretería y tal. O sea, iba a haber un costo, pero que sea el menor posible. Esas eran nuestras reglas. Entonces, la tecnología que debía ser utilizada es una tecnología lo más amigable con una persona que no tiene idea de cómo se construye. Pues mira cómo son los ensambles. O sea, son absolutamente básicos para poder hacerlos nosotros. Que no se necesite como una... Primero que la madera es una madera rolliza porque conseguimos en la misma obra, digamos, minamos la obra y en la obra conseguimos muchas de la madera estructural. Pero otra madera encontramos de un terreno cercano, en las afueras de la ciudad, pero cerca,
que estaban buscando sustituir el bosque de eucalipto que tenían en el lugar por los pocos árboles de eucalipto por madera nativa. Y entonces nosotros dijimos que podíamos ayudarles y fuimos y talamos esta madera y la trajimos. Por eso son piezas rollizas y tal. Y entonces, en vez de hacer ensambles, que seguramente requerirían mucho más conocimiento, lo único que hacíamos es como estas ménsulas que poníamos, empernábamos y el proyecto seguía. Tal vez en una imagen final se pueda ver justamente esto, ¿no? Entonces sí, o sea, son como elementos súper sencillos. Esta talla es de un animalito ahí que esta madera estaba tumbada algún tiempo y entonces como que todas esas cosas van sumando. Y estas maderas cuadradas son maderas recuperadas en la misma obra. Pero esto cualquiera lo puede hacer, digamos, hay que ponerse a hacer y se puede hacer, no es como una cosa demasiado complicada. Y, digamos, algo complicado que se nos hace complicado es como enlucir las paredes, revocar las paredes y pintarlas. Y entonces no lo hacíamos. O sea, ¿para qué? Digamos, nos metíamos en problemas. De gana íbamos a pasar mucho tiempo. Y no era necesario, o sea, estrictamente necesario. Esto es habitable tal como está, no es necesario lo otro. Sí, eso en cuanto a las técnicas. Los materiales, estos son como el equipo de trabajo. Déjame ver si es que te muestro. O sea, las duelas que le llamamos, no sé si se llamen así, que son estas piezas, estas tablas de madera que sacábamos de los pisos cuando era necesario sacar. Aquí justamente sacamos un entrepiso. Ese fue nuestra materia prima. Creo que con la duela podríamos hacer todo, desde estructura hasta carpintería, ventanas, puertas, todo. Y entonces fue uno de los materiales. Pero uno de los puntos críticos y más complejos era la cubierta. De alguna manera, este hecho que parte de una cuestión muy práctica, que es usar lo que tenemos a la mano, de alguna manera llega a ser también un principio y una cosa ética. El trabajar con lo que tienes a la mano te da libertad. Y normalmente estamos acostumbrados a las cadenas de los monopolios. Y entonces, sí, para poder hacer algo tienes que comprar a alguien y tienes que tener dinero para lograrlo, ¿no es cierto? No eres libre de hacer lo que quieras. Y nosotros en nuestro proceso como Al Borde habíamos hecho varias cosas y lográbamos libertad, digamos, del monopolio en las cimentaciones, en estructura, en paredes, pero la cubierta siempre fue un problema. Terminábamos comprando algunos de los monopolios, ya sea cubiertas metálicas o cubiertas, sí, todas las posibilidades. Y entonces logramos de nuevo material gratuito para esta cubierta y fue un logro súper bonito por esto de alejarnos del monopolio y de lograr una cubierta que funcione y que sea gratuita. En el campo ya lo habíamos hecho con fibras vegetales y tal, pero en la ciudad encontramos esta posibilidad en el reciclaje. Lo mismo con todo el cristal, ¿no? Todo el vidrio es gratuito. De toda la gente que vota, o sea, grandes vidrieras que lo que hacen es desechar todo este vidrio y les cuesta el desecho, así que les hacemos un favor cuando nos llevamos todo este material. Esa era, sí, o sea, esas tres pequeñas reglas que te contaba fueron las que hicieron todo. Es también interesante que hicimos con los escombros. Todos los escombros se convirtieron en un drenaje, en un dren de este jardín central. Y entonces los escombros eran molidos y puestos en este lugar. Y después, como la construcción, todas las paredes son de tierra, la gran mayoría, y algunas paredes tuvimos que quitar y demoler. Toda la tierra la pusimos encima. Y eso nos permitió al final tener un jardín y tener espacio verde en el centro histórico de Quito, que es un tremendo lujo. Justamente cuando estábamos en este proceso de rehabilitación de la casa, se nos ocurrió con un montón de colectivos amigos buscar una casa de la municipalidad o del gobierno que esté, por último, abandonada, en desuso, para que la gestionemos nosotros. Más o menos como 20 colectivos. El proyecto ese se llama La República del Excepción. La idea era... consideramos que el impacto que cada una de nuestras organizaciones ha tenido en la sociedad es positivo. Partíamos de ahí.
Y ese impacto lo hemos trabajado de alguna manera aisladamente. Y si es que estos colectivos se juntan y tienen un espacio compartido de trabajo, seguramente lo que pase puede ser muy interesante. Y ese resultado afectará sin duda el entorno cercano, el barrio en el que estaría inmerso este colectivo de colectivos. Ese era como el discurso con el que llegamos a la municipalidad a pedir una casa justamente en desuso, una casa de las miles de viviendas o edificios que no se están utilizando. Llevamos 3 años intentándolo y siempre estamos muy cerca. A todo el mundo le encanta el proyecto, a todo el mundo le parece absolutamente lógico, porque muchas de las casas que están deshabitadas se están destruyendo y lo que es peor, en muchas de ellas se invierte dinero, se las recupera y 4 años después vuelven a su mismo estado o peor. La gente entra, se lleva todo lo que puede y digamos, es dinero que todo el tiempo se está botando. Entonces a todo el mundo le encanta el proyecto, pero hasta ahora no tenemos una casa. No hemos logrado, no hay como esta decisión política que me parece tan interesante en lo que me contabas, en su proceso allá en Montevideo, siendo la municipalidad la que de alguna manera, a través de presión ciudadana, qué sé yo, pero de alguna manera la que tiene la iniciativa de hacer este proceso. Entonces, nada, sobre todo contarte esta pena, seguimos ahí, pero el cambio de las autoridades y tal hace que parezca que estamos cerca y que nunca se dé. Y entonces el saber que en otros lugares de Latinoamérica sí funciona es súper, súper positivo.